Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 27, versículos 32 hasta el 44. Crucifixión y muerte de Jesús, segunda parte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios perdonador, sanador. Te damos gracias por este día que nos regalas y te pedimos que tu bendición y compañía esté con nosotros y que podamos glorificarte y alabarte constantemente. Bendice, Señor, este estudio de tu palabra y que podamos entender cada vez más el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por escucharnos, bendecirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando los momentos de la crucifixión y muerte de Jesús. Vimos cómo fue llevado Jesús al Gólgota, cómo Simón de Cirene llevaba la cruz de Jesús. Una vez fue crucificado, repartieron entre los soldados las ropas y el manto de Jesús. Y además de eso, Pilato mandó a colocar sobre ellos, sobre la cruz del Calvario, el título, la condenación por la cual Jesús estaba allí, que era Jesús, el Rey de los Judíos. Y decíamos que este letrero revelaba la intención que tenían los judíos de renunciar incluso a su seguridad nacional con tal de crucificar al Salvador. Vamos a seguir estudiando la siguiente sección y vamos a recurrir en lo que tiene que ver que la multitud participó en todo el juicio y condenación de Jesús. No les bastó verle crucificado, sino que también le insultaban. Leamos Mateo 27, versículos 38 al 40. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo presenta un resumen de lo sucedido. No da muchos detalles sobre la muerte de Jesús. Solo menciona que Jesús fue crucificado y ubicado en el centro. La ubicación estaba reservada para el jefe de una banda de criminales, ya que al lado y lado estaban 2 ladrones. No se dan muchos detalles sobre quiénes eran ni de dónde provenían. Es probable que Jesús, habiendo tomado el lugar que le correspondía a Barrabás, hubiese sido hombres que actuaban al lado de ese criminal. Pero no tenemos mucha información. Así que Jesús fue condenado como criminal que se decía ser rey y que estaba rodeado de ladrones. El Ela de Guay agrega un detalle interesante de la presencia de José de Arimatea y Nicodemo que nos ayudan a ver las intenciones que tenían los dirigentes judíos. Ella escribió: José y Nicodemo observaron cada suceso durante la condenación y crucifixión de Cristo. Nada se les escapó. Esos hombres eran diligentes escudriñadores de las Escrituras y quedaron profundamente indignados cuando vieron que ese hombre, a quien los jueces habían declarado completamente inocente, era colocado entre 2 ladrones, uno a cada lado y Jesús en medio. Esta posición fue ordenada por los príncipes de los sacerdotes y los gobernantes para que mediante ella todos pudieran juzgar que Cristo era el más destacado de los 3. Manuscrito 103 del año 1897.
Esto propició que la gente del populacho actuara contra Jesús de una manera cruel. Dice que la gente pasaba y meneaba la cabeza insultando. Este es un gesto de desprecio y burla, y los que se burlaban de Jesús pronunciaban palabras desafiantes. Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí repiten la acusación que el Sanedrín había hecho anteriormente de Jesús. Pero ese si eres son las mismas palabras con las que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Esto golpeaba duramente a Jesús. Estaba cargando el pecado del mundo, el pecado que hace separación entre el hombre y Dios. La agonía de Jesús era terrible por ese sentimiento de separación con el Padre. Elena de White describe este sentir de Jesús en ese momento difícil al escribir: los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendía de la cruz. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. En ocasión del bautismo y de la transfiguración, se había oído la voz de Dios proclamar a Cristo como su Hijo. Nuevamente, precisamente antes de la entrega de Cristo, el Padre había hablado y atestiguado de su divinidad, pero ahora la voz del cielo callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo. Solo sufría los ultrajes y las burlas de los hombres perversos. Libro El deseo de todas las gentes, página 698. Jesús estaba solo. El dolor de la separación del Padre quebrantaba su corazón, y la gente ponía en duda que era el Hijo de Dios. El problema era que sí era el Hijo de Dios y sí tenía poder para descender de la cruz, pero había tomado la decisión de salvar al hombre entregando su vida. Satanás está detrás de esa terrible agonía de Jesús. Elena de White afirma: Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para librarse y destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Libro El deseo de todas las gentes, página 683. Cristo pisó solo el lagar del sufrimiento. Lo hizo por amor a ti y a mí. Sigamos el relato en los versículos 41 al 44. De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaron de él y decían: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si eres Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Este fue un proceso doloroso y fuerte. Jesús estaba allí clavado en la cruz. No había bebido absolutamente nada. Le ofrecieron un estupefaciente para que pudiera aliviar su dolor, pero no lo permitió. Quería tener la mente lúcida para enfrentar la tentación. Pero en todo ese proceso, Jesús jamás se quejó, jamás pronunció alguna palabra en contra de sus torturadores. No dirigió ninguna mirada cargada de ira contra los burladores. Elena de White describe la actitud de Jesús. El Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero habían grandes gotas de sudor sobre su frente.
No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados porque no saben lo que hacen. Libro El deseado de todas las gentes, página 693. Pero se menciona que además de los soldados romanos, estaban los dirigentes judíos. El Sanedrín se componía de representantes de los grupos mencionados en ese versículo. Es evidente que muchos de ellos estuvieron presentes en la crucifixión a fin de contemplar la culminación de su sangriento complot. ¿Qué clase de hombres eran estos dirigentes de la nación? Cuán crueles, despiadados y completamente faltos de misericordia y compasión eran estos que se gozaban en el sufrimiento de su víctima. Lo mismo ocurrió con los dirigentes religiosos apóstatas en la Edad Media, y lo mismo ocurre hoy en países donde hay persecución. Y entonces se burlaban de Jesús diciendo: «A otros salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo?». Jesús había salvado a muchos de sus enfermedades, de la posesión demoníaca e incluso de la muerte. Quizás quienes se mofaban de Jesús estaban pensando en la resurrección de Lázaro, ocurrida hacía poco. Si Jesús se hubiese salvado a sí mismo en esta ocasión, habría perdido el poder de salvar a otros, y el plan de salvación hubiera fracasado. Aunque no lo sabían, los dirigentes de los judíos estaban proclamando una profunda verdad. El hecho de que Cristo rehusara salvarse a sí mismo era la demostración suprema del amor divino. Precisamente, debido a que prefirió no salvarse a sí mismo en ese momento, puede salvar a otros. En el desierto de la tentación había afrontado el problema de emplear su poder divino para beneficio personal y había decidido que no lo haría. Elena de White resume diciendo: Cristo podría haber descendido de la cruz, pero por el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo, tiene el pecador esperanza de perdón y favor con Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 696. Y agregaban los burladores: si eres rey, que descienda y creeremos. Como lo anunciaba la inscripción que estaba sobre su cabeza, había sido condenado a muerte por haber declarado que era rey. Los burladores insinuaban que si Jesús no descendía de la cruz, eso sería una prueba de que no era lo que pretendía ser y también de que merecía la suerte que le había sobrevenido. Según el pensamiento judío, la prosperidad era una evidencia del favor divino y la adversidad del desagrado de Dios. La lección ejemplificada en el caso de Job no había modificado su filosofía del sufrimiento. En varias oportunidades durante su ministerio, Jesús había procurado refutar el falso concepto de ellos, pero sin éxito. Esta comprensión errónea del sufrimiento era un medio por el cual Satanás se proponía oscurecer el entendimiento de quienes fueron testigos del sufrimiento de Jesús en la cruz. Al judío común le era inconcebible que Dios permitiera que el Mesías sufriera como estaba sufriendo Jesús. Por lo tanto, concluía que Jesús no podía ser quien pretendía ser. Entonces ahora atacan su fe en el Padre. Le dicen: confío en Dios, pues que lo libere, ya que dijo que era hijo de Dios. Por medio de astutos hipócritas, Satanás atacó la fe que tenía Cristo en su Padre. Cuando pasaba por la experiencia del Getsemaní y ahora mientras pendía en la cruz, Satanás no escatimó ningún método
por cruel o falso que fuera, para tratar de socavar la confianza del Salvador en el amor de su Padre y en la providencia divina. Este amor fue la ciudadela de la fortaleza del Salvador para soportar y de su victoria sobre todos los dardos de fuego del maligno. Ellen G. White describe esa batalla espiritual que se libraba en ese momento. Y Satanás, con ángeles suyos en forma humana, estaba presente al lado de la cruz. El gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes. Los maestros del pueblo habían incitado a la turba ignorante a pronunciar juicio contra uno a quien muchos no habían mirado hasta que se les instó a que diesen testimonio contra él. Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos y el populacho empedernido estaban confederados en un frenesí satánico. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles y estaban cumpliendo sus órdenes. Libro El deseo de todas las gentes, página 696. Así que las palabras de estos dirigentes judíos fueron duras contra el Hijo de Dios, y aunque eran dichas con burla, con el tiempo, al estudiar las Escrituras, nos damos cuenta del verdadero significado. Cristo podría librarse, el Padre que estaba presente podría librarle, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y una muestra de ese amor y del plan que se ejecutaba en favor del hombre es que cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones decide creer en Jesús como el Salvador. Jesús moría por ese ladrón y le ofrece la salvación porque se garantizaba que si creía en él tendría la vida eterna. Por su parte, Mateo no menciona este incidente. Solo menciona que los ladrones en un comienzo se unieron con la turba y se burlaban de Jesús. Esto es irónico. Estaban estos ladrones muriendo en la cruz. Estaban condenados a muerte. Estaban sufriendo el dolor de su crucifixión. Y sin embargo, se unen a la multitud a burlarse de otro condenado a muerte. Quizás le pidieron: oye, usa tu poder salvaje y libéranos a nosotros. Esa es la condición del hombre. Está lleno de pecado. Su conciencia le acusa por los errores cometidos y en vez de arrepentirse, se une con el enemigo a burlarse del evangelio y de la salvación que Dios provee. Muestra de cuán perdida está la raza humana. Y solo Dios puede sacarlos de ese aturdimiento. Solo Dios puede librarles de las garras de la condenación. Apreciado amigo y hermano, Cristo sufrió todo por amor a nosotros. La gente no entendía lo que estaba pasando, pero el momento más importante de la historia de este planeta Tierra. Jesús moría en la cruz del Calvario para ofrecernos a nosotros la vida eterna. Hoy apreciemos ese don de amor y entreguemos nuestro corazón para servir a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.